Radio. Con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, a esta hora acá en Mesa Central. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Muy bien, don Iván, muy buenos días, un gusto saludarlo. Oiga, hablemos, hay varios temas de los que hablar, pero llama mucho la atención, particularmente por lo que pasa en el norte, el tema de los secuestros extorsivos. Da la impresión de que estamos en un escenario nuevo. ¿Le parece a usted o piensa distinto? Bueno, es un escenario nuevo en dos sentidos, en el sentido que se están produciendo con mayor frecuencia de lo que se pensaba, y en segundo, de la constitución de las bandas, ¿no? Que hay bastantes extranjeros en ella, por lo tanto es claramente un fenómeno de crimen organizado, tal como se ha temido por bastante tiempo, ¿no? En ese mismo sentido, hay diputados que hoy van a pedirle al Ejecutivo que le dé urgencia a un proyecto de ley que fue presentado por la oposición en el sentido de convertir en un delito el ingreso irregular a Chile. ¿A usted qué le parece eso? Mire, yo no creo que sea esa una solución, francamente. Además, perdona, tenemos un atleta que ganó una medalla de oro que entró de manera irregular al país. Pues entonces, la verdad es que empecemos por entender que no todos los que entran legalmente al país para cometer delitos, o mucho menos. Creo que el problema es fundamentalmente un problema de inteligencia, de búsqueda de más antecedentes, y más con lo que permitió la destrucción del grupo del Tren de Aragua en Arica. Fue realmente que había un nivel de inteligencia y conocimiento de las personas y de las realidades bastante mayor. No se hizo un trabajo serio. Yo creo que así con pincelazos al vuelo, como no impidamos el ingreso al país a más gente, etcétera, sí iban a estar entrando ilegalmente desde siempre. No han entrado nunca, lo que pasa es que ahora están entrando mucho más. Oiga, todo esto impacta en la discusión del presupuesto, pero antes de ir a eso, le quiero preguntar por el tema de las fundaciones, por la entrevista que dio ayer a la periodista Gloria Faúndez en La Tercera, la diputada Catalina Pérez de RD, suspendida de su militancia en RD, en torno al inicio de esta crisis. Ella dice que en enero supo un rumor y que después, a principios de junio también lo supo, que se comunicó con algunas autoridades, pero en fin, todo esto vuelve a instalar en la moneda el fantasma de este caso de las fundaciones. Si se sabía o no se sabía. Mire, exacto. Por lo menos yo le voy a decir que el periodo entre el cual se supo y el periodo en el cual estalló no es un periodo tan grande. Sí, ella habla de una semana. La verdad es que sí, suponiendo que las personas con las cuales habló fueron sorprendidas con esta noticia, suponiendo eso, ¿no? Que no sabían de esto, es natural que hayan preferido consultar y conversar fundamentalmente para ver qué grado de veracidad tenía, ¿no? Porque era muy grave, y sobre todo muy grave proveniendo de un grupo que proclamaba la probidad como su principal objetivo político, ¿no? Así que a mí no me pareció grave que ella, fundamentalmente que ella haya reiterado las cosas que se sabían ya, pero no le atribuyó al tema de la semana tanta importancia, ¿no? De si la moneda sabía o no. Para que seamos francos, si el presidente sabía o no. El presidente de la República ya ha sido puesto en conocimiento de esto el mismo día que ocurría. Las cosas no, generalmente los ministros o los asesores, ya sea del primero o segundo piso, se preocupan de averiguar qué es lo que hay, qué es lo que está pasando antes de informar más arriba, ¿no? Así que es posible que el presidente lo supiera al momento de producirse el hecho, pero no creo que lo haya sabido demasiado antes. En todo caso, si recién ella informó a la moneda una semana antes, ¿no? Ahora está empezando a aumentar la presión sobre el ministro, sobre su compañero de partido, Carlos Montes, porque en distintos sentidos, porque le faltó control político, como sugirió el Contralor General de la República, porque no tenía control respecto a lo que pasaba en las seremías, porque tampoco tuvo control respecto de esta información que su subsecretaria conocía desde el 2 de mayo, en fin. Bueno, mire, la verdad es que efectivamente yo creo que Carlos fue, le jugaron una mala pasada a gente en la cual había confiado durante bastante tiempo, ¿no? Eran equipos que estaban ahí, fundamentalmente gente joven, profesionales jóvenes, una subsecretaria que al parecer aparentaba manejar muy bien las cosas, y ciertamente eso le cayó encima, ¿no? Pero creo que es muy injusto pretender culparlo a él, ¿no? Un ministro, un funcionario público generalmente confía o tiene equipos de confianza de sus subordinados. Yo quisiera saber solamente hasta qué momento
lo mantuvieron en el nivel de desinformación, ¿no? Pero no creo que hablar de responsabilidad política hoy día todavía es prematuro, ¿no? Claro, el problema es que se está hablando, aunque sea prematuro, y el jefe de los diputados de ese, Eric Aedo, que no es precisamente un agente de la ultraderecha, digamos, dice hoy día en el Mercurio que obviamente que el propio ministro Montes y el presidente tienen que reflexionar respecto a la permanencia del ministro en su cargo, porque esto va a distraer las energías del ministerio en resolver las necesidades de vivienda del país. Así lo dice Aedo. Bueno, mire, yo la verdad es que no he visto la entrevista completa de Eric, no. La verdad es que creo que sí, o sea, ciertamente siempre hay que reflexionar sobre cómo queda un ministerio después de un golpe semejante, ¿no? Eso es una cosa que el ministro y el presidente harán, estoy seguro de eso. Por el momento ha trabajado más el ministro en controlar los daños, controlar las dificultades que hay, pero y creo que se han reorganizado los equipos y por lo menos en la parte presupuestaria se mostró que estaban bastante a caballo de lo que estaba pasando. La subsecretaria fue a la comisión de presupuesto y tenía toda la información que era necesaria. Creo que ciertamente hay que hacer esa evaluación, el presidente decidirá. Ahora, hablemos del impacto que tiene esto en la discusión presupuestaria, el tema de la seguridad, el tema de las fundaciones. Sí, bueno, mira, en realidad el tema de las fundaciones fue poco discutido, poco mencionado en las comisiones de presupuesto, fundamentalmente tal vez porque como se discute sobre varios meses, durante varios meses de las subcomisiones primero y luego en la comisión mixta, son temas ya archiconocidos, por lo tanto se dan como parte del asunto. Ahora influyó desde luego en las decisiones y las glosas del presupuesto en materia de asignación de recursos a instituciones sin fines de lucro, que fue el rubro precisamente más complejo, que fue más complejo en este caso, y creo que se adoptaron una cantidad de medidas para asegurar que esto no pueda volver a ocurrir. Ahora, lo importante, claro, es que se cumplan que esas medidas se cumplan por las autoridades regionales, porque esta obligación de tener por lo menos un cierto tiempo de trabajo en el área en la cual se va a trabajar y de contar con personal especializado y capacitado, es una obligación que yo creo que existía desde antes, ¿no? Entonces el Contralor denunció, por así decirlo, cosas que ya se conocían, pero además se agregaron algunas otras medidas importantes en esta materia que creo que van a asegurar que no vuelva a ocurrir, pero hay al mismo tiempo restricciones que a muchos gobernadores no les gustaron, ¿no? Ciertamente ellos están por una mucho mayor autonomía de las regiones, pero quedó claro en la discusión presupuestaria que no era el momento para hablar mucho de autonomía, era más pues el momento de hablar de control, ¿no? Claro, es que esa es una de las consecuencias de todo esto, digamos. Sí, sin duda. O sea, yo creo que desgraciadamente ocurrió que hubo un cierto estallido de autonomía en el primer año de funcionamiento de los gobiernos regionales y eso no se va a ver en el segundo después de todas las cosas que ocurrieron. ¿Hay alguna otra materia que le esté molestando en la discusión de presupuestos, senador? Bueno, a mí me molestó particularmente la distribución de fondos a los gobiernos regionales, ¿no? O sea, yo vengo de una región que es Arica y Parinacota, que no es la más pequeña del país, no es la menos poblada del país, no es la más reciente del país y sin embargo está al fondo del pozo en la distribución de los recursos. Y eso me llevó a mí a votar en contra de la partida de recursos de los gobiernos regionales. La verdad es que probablemente se hubiera pedido votar específicamente el capítulo sobre Arica y Parinacota, probablemente harían son mejor, ¿no? Pero no hubo tiempo, no había habido tiempo para hacerlo, no sabía si nos iban a mejorar o no nos iban a mejorar. Yo sigo sin entender y además desgraciadamente las autoridades cuando usted le pregunta, oye, ¿y por qué? Dice, mire, porque el polinomio que existe para distribuir los fondos, y al principio yo quiero conocer el polinomio, pues quiero saber cómo se calcula esto. ¿Cómo se calcula que Arica tenga el segundo presupuesto de corriente, gasto corriente, por el segundo, el penúltimo, quiero decir, presupuesto en materia de gasto corriente, y el último, lejos el último, en materia de gastos de inversión, no de recursos para inversión? Tiene la mitad de lo que tiene Magallanes, por ejemplo, que es la otra región extrema. ¿No?
Entonces la verdad es que yo quedé muy sorprendido, muy molesto por esto y tal. No hubo ninguna explicación que me hayan dado que haya impedido que votar en contra. Y ese despropósito, como lo considera usted, sin explicación, ¿qué va a hacer en términos de su voto cuando llegue el momento de votar esto en el Senado? No, yo en el Senado lo voy a votar en contra todavía, porque seguramente mi voto no va a ser decisivo. Además voy a pedir votar en contra ahora sí el punto específico sobre presupuesto del gobierno regional de Arica y Parinacota, no el resto del presupuesto. Yo en general creo que se hizo un buen esfuerzo en este presupuesto, si no voy a negarlo. Se hizo un buen esfuerzo en un año muy complicado en que hay muy poca plata, etcétera. Pero este es un tema que ya viene de mucho antes, viene desde que nació la región de Arica y Parinacota, que nació prácticamente desfinanciada y sigue siendo, salvo un periodo breve en que hubo el plan de zonas extremas del gobierno de la presidenta Bachelet funcionó mucho más, no solamente en Arica, sino que en otras regiones. Las regiones extremas solamente son bonitas para mencionarlas y decir la puerta norte de Chile, ¿no?, etcétera. Esta es nuestra relación con el resto del continente, pero a la hora los que hubo no hay plata para ella, pues, ¿no? Entonces eso es un problema serio. Ahora, reitero, esto no debe oscurecer de ninguna manera que yo creo que se hizo muy buen esfuerzo en el presupuesto, que por ejemplo el presupuesto del Ministerio del Interior, de Seguridad Pública, de Carabineros, de la PDI, etcétera, de la Agencia de Inteligencia, etcétera, fueron claramente consensuados y salvo que algún diputado preferiría que le dieran más fondos reservados a Carabineros, ¿no? Pero en general fueron mucho más consensuales, ¿no? En esa parte yo te diría que después de escuchar a la ministra Toá el otro día en la Comisión de Presupuesto, yo creo que es un tema en el cual se ha ido alcanzando un consenso nacional paulatinamente, más allá de las cosas que se dicen para el público, en las declaraciones, así. Creo que tenemos ya una política sólida en materia de seguridad pública que tendrá que demostrar su eficacia frente a estas cosas de que hablábamos al comienzo. Claro, ese es el problema. Oiga, estamos con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. Una última cosa, senador. ¿Aparece usted junto con la expresidenta Bachelet, con el expresidente español Rodríguez Zapatero, con Ernesto Samperio y algunas otras figuras, apoyando a Sergio Massa para la segunda vuelta de este domingo en Argentina? También Javier Milei tiene una carta con expresidentes y en fin otras figuras de ese mismo tenor. ¿Por qué? El presidente Piñera firmó a favor sí, del señor aparece, Milei, sí. entre otros aparece Sebastián Piñera. ¿Por qué apoyar a Massa, tomando en consideración el estado calamitoso que hay en Argentina en estos momentos, en un gobierno del que eres ministro de Economía, digamos? Bueno, yo reconozco que realmente la oferta a los electores argentinos es bastante menguada, ¿no? Pero yo escuché yo le digo, si alguna duda hubiera tenido, si hubiera estado pensando si firmaba eso o no. Después de escuchar al señor Milei ayer anoche en la televisión, a mí no se me ocurre que pueda ser elegido presidente de Argentina. Ahora, el electorado argentino dirá, ¿no? Y hay que respetarlo. Pero la verdad es que el señor nos da la impresión de no saber nada de nada. O sea, cuando dice, por ejemplo, que él va a comerciar con China y con Brasil, y antes ha dicho que va a romper relaciones con sus presidentes, la verdad es que no sé de qué está hablando. Si el comercio exterior, la política exterior de un país es una sola, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me llamó la atención lo poco informado, lo poco ilustrado que estaba el candidato. Entonces, ahora esto para decir que yo creo que yo conozco a Massa, lo conocí cuando era empezaba a ascender en la política y estuve en Washington cuando yo era secretario general de la OEA. Me parece una persona que sabe bastante, ahora ha heredado una situación económica que no va a resolver de la noche a la mañana. Él lo tiene muy claro. Y eso yo diría que lo que ha favorecido más al otro candidato es que el otro candidato no tiene programa y dice cualquier cosa. Y a la gente no le gusta que le digan que van a pasar por varios años difíciles. Y Milei no les dice que van a pasar por varios años difíciles, le dice que los van a analizar. Y uno escucha a un señor el otro día que me dio pena, un hombre joven en la radio, o en la televisión, en la radio, ¿sí?, que dice que va a pasar de, como gana 6.000 pesos mensuales, va a pasar de 6.000 pesos mensuales a $6.000 mensuales. Eso es lo que Milei le ha vendido a alguna gente como la forma de dolarizar.
Entonces yo creo que Argentina está en un riesgo grave, por lo tanto, por eso firmé ese documento. El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, esta mañana en Tele 13 Radio. Senador, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a usted, Iván. Buenos días. Gracias.